Listo. Ahora sí, buenas noches nuevamente, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta clase de hoy donde vamos a dar solución a esa prueba de conocimientos de la ley 599 del 2000. Ahí quedó disque de 200, pero no, es del 2000. Error de digitación. Como se pudieron dar cuenta, muchachos, seguramente encontraron algunos errores de digitación en la prueba. De pronto por ahí me comí alguna letra o letras donde no iban, pero bueno, son cositas ahí que se van solucionando y no son así tan importantes. Eh, Antes de empezar a darle solución a esta prueba de conocimientos, quiero hacer nuevamente la aclaración que hago cuando hacemos las pruebas de conocimientos. Seguramente muchas personas van a decir, pero es que esas preguntas no son como van a salir en el concurso. Pues claro, tiene toda la razón. Estas preguntas no son como van a salir en el concurso. Seguramente algunas sí, y seguramente algunas han salido ya en concursos anteriores y de ahí las he sacado. Otras no son como van a salir en el concurso. ¿Por qué? Porque este no es un simulacro, este solamente es una prueba de conocimientos y lo que buscamos aquí es medir qué tanto hemos aprendido en las clases que hemos visto en vivo y en las clases que están en la plataforma, en cada uno de los módulos. Esa es la idea, esa es la idea, medir los conocimientos, por eso se llama prueba de conocimientos. Ya cuando hagamos el simulacro, las preguntas van a ser en un formato diferente, en un formato muy similar a como lo hacen en el concurso, como las preguntas que saca el ICFES. ¿Listo? Es importante hacer esa aclaración, de pronto para aquellas personas que piensan que este es un simulacro, no es simulacro, prueba de conocimientos. Dice Álvaro, yo no pude hacer la prueba. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por tiempo? ¿Por la plataforma? ¿Por qué Sí, situación? profe, la plataforma, yo trato de abrirla, pero no me deja. ¿Será ¿Por que qué estoy haciendo ahorita? algo mal? ¿Lo voy a Ahorita, descargar? sí. Sí, sí, ahorita hablamos sobre el otro interno. Ahorita cuando terminemos me escribe y yo reviso desde aquí a ver qué será lo que está pasando. Profe, Listo. igual. De verdad, ¿quién Entonces, más si hay una tuvo? falla de pronto, profe. Que es que, digamos, yo aquí, por ejemplo, lo voy a descargar, abrir, y aparece el test, pero solo aparece el miquito y de ahí no puedo avanzar. De Profe, verdad. igual. Yo en la tarde le escribí, profe, lo mismo, me pasa lo mismo. No, Pero no. el de Solo, Jason solo me sí, y sale el pantallazo, profe. yo Profe, entré a me sale mirar la de abriendo donde no John es. y me Está dejó en la, entrar. el test es está en la 1826, en el módulo de 1826. Si lo están abriendo en ley 590, en ley, en la 906, ahí sale Ah, el bueno, readme y ya. sí, eso sí, gracias por... Sí, Después de la 1826 viene el vean test, muchachos, después de la sí, 18. de pronto si ustedes entraron aquí, les voy a mostrar, como estos son tres temas que van de la mano, si ustedes entraron al módulo de la 599, aquí abajo hay una cosa, ¿dónde está? Aquí hay una cosa que dice, vea, ¿sí lo están viendo ahí en la pantalla? Sí, ¿cierto? Sí, profe, Sí, ya profe, pude, ahora estoy sí viendo. por la otra. Eso, Sí. entonces aquí en la 599 uno le da donde dice test de la 599, ahí le di a abrir y me sale esto, descargar, entonces lo voy a descargar. Ya, aquí lo abro y me sale una diapositiva con la información. Entonces ahí dice, recuerda que el test de la ley 599 será junto con el de la 906, por lo tanto lo encontrarás en ese módulo. Estudia el módulo de la 906. Entonces, ¿qué hago? Me voy para el módulo de la 906 que está aquí. Aquí está la 906. Y lo mismo, voy hasta el final y aquí en la final está test de la ley 906. Lo descargo también. Ya descargó, lo abro. Y ahí me sale la información. Apreciado estudiante y futuro subintendente 2022, la prueba de conocimientos o el test de la ley 599 del 2000, la ley de 906 de 2004, se Profe, adjuntarán a sale la la prueba de conocimientos continuación. 1896 de 2017. Profe, Completa el módulo de la 1826 de 2017 y luego vea el test de estos temas. Entonces ahí dice, toca hacer el módulo de la ley 1826. Sí, sí, profe, ahora sí salió así como usted dice. Sí. Eso, entonces vamos aquí al módulo de la 1826 y aquí sí está, prueba de conocimientos, ahí sí están los tres, ¿sí? Acuérdense que les dije que quería hacer una sola prueba de conocimientos de los tres temas, pues porque los tres temas van de la mano, los tres temas van juntos.
¿Listo? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando veamos la ley 1098, vamos a unirlo con la 1801 y con la ley 2000. ¿Por qué? Porque en la 1801 con la ley 2000 incluyen ahí unas cositas que tienen que ver con la 1098. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí se nos hace como un revuelto de esas tres leyes. Entonces, esas tres leyes las vamos a ver y cuando hagamos la prueba de conocimientos, vamos a hacerla de las tres leyes. O sea, va a ser una prueba de Profe, conocimientos bastante extensa. Señor, lo que yo pude notar ahí en la ley 1826 es que es muchos modificatorios de artículos de la 906, ¿no? sí, todos los artículos de la 1826 son modificando la 906. Y hay un artículo que incluye un título, que es ese título donde habla del proceso verbal abreviado. Bueno, vamos a empezar con esta prueba de conocimientos, a ver cómo nos va. ¿Cómo les fue? Los que la pudieron hacer, ¿cómo les fue, muchachos? Bien, bien. Bien, Bien, bien. profe, bien, muy bueno. ¿Sí? Listo, Con vale. malas. Entonces, que les vaya Profe, bien. Señor, referente al video que usted dijo que la señora explicando la ley 1826, he estado buscando, pero me sale el video de un señor explicándolo, un muchacho, un video de, como de 6 minutos creo que, eh, ya, venga a ver si lo puedo encontrar aquí. no sale el de la muchacha. Eran varios enlaces. Es que sí, hay dos, por ejemplo, creo que es este que dice procedimiento verbal abreviado y acusador privado, aquí en la 1826. Lo voy a abrir aquí antes de empezar con la prueba de conocimientos, a ver si es ese. Prueba de conocimientos. Aquí ya lo abrí. Es que a mí me gustaría ponerles el video directamente, pero no puedo. ¿Por qué? Porque como esos videos no Ah, son de otro autor, entonces por eso no los puedo poner. Me toca es dejarles el enlace para darle tráfico a ese autor. ¿Sí? Ahí ya le di. ese sí es, profe, sí es. ¿Sí? Ese sí es el de la muchacha, sí. Ah, listo, Yo, perfecto. ahí abajo, gracias. Sí, ahí está, listo, vale. Bueno, volvemos aquí a Hotmart y prueba de conocimientos. Aquí está, prueba de conocimientos. Ay, este no es. Ah, sí, este sí es. Ahora se quedó. Listo. Bueno, vamos a empezar con eso entonces, muchachos. Dice, pregunta número 1. ¿Qué es la entrega vigilada? A. Es la orden que da el fiscal correspondiente de que se intercepten comunicaciones del imputado mediante grabación magnetofónica o similares. B. Es la orden que da el fiscal a funcionarios de policía judicial de analizar a una organización criminal para determinar la agresividad de sus integrantes y los puntos débiles de la misma, para posteriormente hacer una entrega de esa información al juez bajo el máximo control y vigilancia de la misma. C. Es dejar que mercancía ilícita se transporte en el territorio nacional o salga de él bajo la vigilancia de una red de agentes de policía judicial especialmente entrenados y adiestrados. D. Ninguna de las anteriores. La C. Sí. C, profe. La sé porque no me la sé. La C, profe. La C, listo. ¿Quién se acuerda en qué artículo está eso? Bueno, yo les cuento. Artículo 243 de la ley 906. En ese artículo nos hablan sobre la entrega vigilada. ¿Qué es? Ay, ¿qué hice? Espérenme que se me cerró aquí una ventana donde estoy leyendo. Ya. Entonces, ahí nos hablan sobre esa entrega vigilada. ¿Qué es la entrega vigilada? Y nos dice exactamente esto que está en la pregunta. Dice, entrega vigilada, el fiscal que tuviera motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código para creer que el indiciado o el imputado dirige o de cualquier forma interviene en el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia, o también cuando se ha informado por agente encubierto de confianza de la existencia de una actividad criminal continua, previa autorización del director nacional o seccional de fiscalías. Debe ser con la autorización del director nacional o seccional de fiscalías. Podrá ordenar la realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. A estos efectos, aquí nos dice, se entiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte,
en el territorio nacional o salga de él bajo la entrega de una red de agentes de policía judicial especialmente entrenados y adiestrados. Entonces, listo, ya tenemos conocimiento que la entrega vigilada es permitir que transporten una mercancía, ¿cierto? Que transporten unos elementos, pero pues ahí policía judicial está pendiente de qué está pasando con esos elementos, ¿sí o no? ¿A dónde van? ¿Quién los recibe? ¿Quién los entrega? Todo eso. Entonces, la respuesta correcta es la C. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 2. Dice, la conducta es culposa cuando A. El agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. B. El resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. C. Cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente. O D. A y B son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta B. y por qué? B. Porque sí. B. La B, profe. ¿Sí todos están de acuerdo en que es la B? Conducta culposa. B. La Listo. B. Vamos a ver. Ahí ve. Ahí ve. Vamos a ver qué nos dice el artículo número 23. Dice, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Entonces hablamos de que es culposa cuando, por ejemplo, es un accidente de tránsito, ¿no? Entonces la persona dice aquí, debió haberlo previsto por ser previsible, pero iba muy rápido y chocó otro carro, por poner un ejemplo. ¿Sí? Ahí es culposo, porque lo pudo prevenirlo, pero no lo hizo. O habiéndolo previsto, es un ruidito por ahí bien raro, ya. O habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Entonces, sabía que había posibilidades de estrellarse, pero sin embargo, siguió andando a toda velocidad. Entonces, esa es la culpa. La culpa es cuando conoce que puede pasar una situación, sin embargo, no tiene el cuidado. Dice, producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. También vemos, por ejemplo, que colocábamos el ejemplo, cuando le están haciendo aseo al fusil y de repente se le salió un tiro. El tipo no quería que se le fuera el tiro, pero no tuvo el cuidado de hacerle la inspección al fusil, verificar que no estuviera cargado, toda esa situación, y haciéndole aseo al fusil se le escapó un tiro y mató al compañero. Esas cosas han pasado, ¿sí? Él no lo quiso hacer, pero esa conducta fue producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. No tuvo el cuidado correspondiente. Siga, Ramos. ¿No? Bueno, entonces... Profe, buenas noches. bueno, siga, Ramos, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señor. Profe, disculpe, ahí con relación a eso, podemos hacer el comparativo con la primera que habla sobre la gente que conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Se puede decir que es con... Esa es dolosa. Esa es con dolo. Con dolo es cuando yo sé que si hago eso, estoy cometiendo una infracción penal, estoy cometiendo una conducta punible. Entonces, yo sé que si le disparo, pues lo mato y sé que eso es un delito, ¿sí? Entonces, yo conozco los hechos constitutivos de la infracción penal y sé y quiero hacer su realización, ¿sí? Pero si yo no quiero hacerlo, como les pongo el caso de que le están haciendo el aseo al fusil, pero al tipo se le olvidó, por alguna razón no descargó el armamento, no descargó el fusil, y haciéndole aseo se le fue un tiro y se lo pegó al compañero y lo mató. Ahí es culposo. ¿Por qué?
porque no quería matarlo, pero no tuvo el cuidado que tenía que tener. Dice, el deber objetivo de cuidado, infracción al deber objetivo de cuidado. Eso, como dice Carlos Piracoca, culpa es como sin culpa, como quien dice fue sin querer queriendo. Sí lo maté, pero yo no quería, ¿vale? Entonces, esa es la culpa. Y, por ejemplo, aquí en la C dice, cuando su resultado siendo previsible excede la intención de la gente. Entonces, aquí es lo que hablábamos en el ejemplo que, que yo le pegué un tiro en la pierna porque quería reducirlo únicamente, pero resulta que ese tiro, por alguna razón, lo mató. ¿Ahí cuál aplica? Preterintencional. Ah, Preterintencional. Listo. Entonces, la respuesta correcta aquí es la B, ley 599. Listo, seguimos. Pregunta número 3. La exhumación no requiere autorización judicial previa para su realización. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Listo. En el artículo 217, bueno, ahí estamos hablando del capítulo segundo que nos habla de la 906, ¿no? Dice actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización y acordémonos que dentro de esas actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización, y cuando hablamos de autorización judicial previa es con la autorización de un juez, ¿cierto? ¿Sí es así o no es así? 60. profe, es falso, para mí es falso. Eso, Verdadero. entonces, Es verdadero porque el fiscal no puede ordenar, decir que lo saque. dice aquí, ¿A verdadero o a falso? capítulo segundo, Verdadero. actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización, o sea, no requieren que el juez lo autorice. ¿Cuáles son esas actuaciones? Está la inspección del lugar de los hechos, inspección del cadáver, inspecciones en lugares distintos al derecho, aseguramiento y custodia. Artículo 217, exhumación. O sea que la exhumación no requiere autorización judicial previa para su realización. ¿Qué nos dice ese artículo? Cuando fuere necesario exhumar un cadáver o sus restos para fines investigativos, el fiscal así lo dispondrá. ¿Quién lo hace? El fiscal. No requiere la orden de un juez. Dice, la policía judicial establecerá y revisará las condiciones del sitio preciso donde se encuentran los despojos a que se refiere la inspección. Técnicamente hará la exhumación del cadáver o los restos y los trasladará al centro de medicina legal, en donde será identificado técnico-científicamente y se realizarán las investigaciones y análisis para descubrir lo que motivó la exhumación. ¿Listo? Entonces, aquí la respuesta es verdadero. Verdadero. La exhumación no Sí, profe. requiere autorización judicial previa para su realización. Lo dispone el fiscal. Lo dispone el fiscal. ¿Vale? ¿Entendido ahí, Profe. muchachos? Señor. Bueno, pero yo le hago una pregunta. O sea, bueno, yo coloqué verdadero, pero es que la palabra exhumación es desenterrar un cuerpo. Sí. ¿Sí? Eso es exhumación. ¿Sí? Yo, porque el compañero por ahí dijo que era falso, pero yo digo que eso que nosotros hacemos cada vez que, por decir, cumplen 20 o 15 años un familiar, eso también es exhumación, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan ahí? Eso es De sacar los exhumación. restos de una persona. Sí, claro. Como el Pablo Osario. Sí, en ese caso se aplica. Pero ten en cuenta que eso se hace para pasar a una restera. Lo que se hace en sumaciones dependiendo de la norma, si la persona a causa de la muerte fue violenta o hay una investigación pendiente, entonces esa persona no se puede. No, porque es que la palabra exhumación, mi cabo nos lo explicó, es desenterrar un cuerpo. Sí, sí, claro. Que usted la utilice judicialmente para, no sé, establecer el caso, el motivo de la persona que murió, cómo murió. Pero si yo tengo un familiar y bueno, entre 15 años lo vamos a
como jocosamente dice, sacar los restos, eso también es una exhumación, porque yo estoy O sea, desenterrando el cuerpo. Correcto. por eso, Sí, señor. por eso me hace Sí, yo porque, sí, es lo por lo menos, mismo. exhumar, exhumar el, profe, Señor. exhumar el diccionario lo establece como sacar a una persona o cosa del lugar en el que estaba enterrada, especialmente un cadáver. Así lo establece, así lo Así define es. el. Y hay una página que se llama efuneraria, efuneraria.com, y en efuneraria.com nos hacen una aclaración sobre eso. Dice, se puede definir la exhumación como el acto de desenterrar o extraer un cadáver de aquel lugar donde fue enterrado, entre paréntesis, cementerio, fosa, cripta, es decir, en el momento en el que se desentierran los restos de un fallecido, se estará realizando la exhumación, independientemente si está en el cementerio o si lo encontraron por allá en una fosa común, bueno, no sé, esa es una exhumación. Y la determina o la dispone el fiscal. O sea, para hacer una exhumación no se requiere autorización judicial previa para poder hacerla, ¿listo? Entonces aquí la respuesta es verdadera, verdadera, ¿listo? Profe, Siga, entonces ahí solo sería la autorización del fiscal. correcto, ahí solamente se O sea, requiere. una orden a policía judicial nomás. Correcto, así es. El fiscal dispone, necesita que saquen ese cuerpo, entonces da la orden a policía judicial para que lo ubiquen y hagan lo correspondiente, como nos dice ahí, de manera técnico-científica y hagan pues el examen que corresponda con ese cuerpo o con esos despojos. Siga, Wilmer. Muy buenas noches. Buenas noches. Profe, ahí en lo de exhumación, a mí me ha tocado varios casos de eso, pero eso es solamente en el sistema judicial, pues porque ya las funerarias ya se encargan de ellos mismos hacerlo, pues el papeleo cuando se va a hacer una exhumación, pero cuando es por orden, o sea, judicial, que toca investigar el cuerpo, que si no fue muerte violenta, eso sí, pues ya lo hace el fiscal, pero los otros jefes ya que esto ya es por parte de la funeraria. Sí, claro, sí, sí, claro, cuando está en el cementerio y que ya cumplió el tiempo determinado, creo que son 4 o 5 años, y van a sacar el cuerpo para meter los huesos en el osario, ya es parte de la funeraria, es un procedimiento normal de rutina y hacen la papelea ya en el cementerio y bueno, toda esa gente. Pero cuando se Sí, trata profe, de lo que le digo es investigación, porque, señor, que le digo es porque a veces nosotros confundimos exhumación y tiene que ser todo lo que, pues, extraer un cuerpo, no. Solamente aquí no dice en el ámbito judicial, en el ámbito de investigar, la investigación, que es ya, por ejemplo, como le explicaba, si eso requiera exhumar el cuerpo para hacer la identificación, eso es, pero ya es por parte de lo otro que se cumple el tiempo de un muerto, ya es por parte de funeraria. correcto, sí, señor, correcto. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas Lo que diferentes, pasa es pero que Lo que yo le digo, exhumación. lo que yo le digo es lo mismo, es una exhumación, o sea, no deja de Correcto, ser sí. una exhumación. Si lo hace, si lo ordena el Sí. fiscal o si van a sacar ese cuerpo porque cumplió el tiempo en el cementerio y lo van a trasladar al osario, igual los dos son exhumación. Pero para el caso que nos corresponde aquí con respecto a ley 906, esa exhumación es cuando necesitan hacerlo para fines de la investigación, lo que dicen. Necesitan de pronto tener una muestra de ADN de ese cuerpo, yo no sé, del cabello, bueno, infinidad de cosas que pueden hacer. Entonces, esa es la exhumación con respecto aquí a 906. ¿Vale? Y lo que nos dice la pregunta o lo que nos preguntan, ¿requiere o no requiere autorización previa para su No, no realización? requiere la autorización previa, profe. No requiere autorización judicial previa para No. su realización. Esa la dispone el fiscal. Si el fiscal cree que lo necesita, la ordena y ya. Listo, bien, entonces la respuesta correcta era verdadero. Siguiente pregunta, la cuarta. Dice, quien en el momento de ejecutar una conducta típica antijurídica. Pero tiene que haber una denuncia penal primero. Sí, claro, hace parte del procedimiento, ¿no, Andrés? Para que ordenen
esa exhumación. Seguimos con este cuarto. Quien en el momento de ejecutar una conducta típica antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares, es denominado A, autor, B, partícipe, C, inimputable, D, víctima. Inimputable. Inimputable, profe. La C. La C, profe. La C, inimputable. Listo, vamos al artículo 33 de la ley 599 y ese artículo nos habla sobre la inimputabilidad. Dice, es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Yo me acuerdo que cuando hablamos de este tema, yo estaba, si no estoy mal, en Riohacha y les ponía el ejemplo de que, por ejemplo, la persona se emborrachó o se pegó una taraba, no sé con qué sustancia, y salió y mató a alguien. Ahí no es una persona inimputable. Es el artículo 33, ¿sí? Si yo me emborraché y después de emborracharme cometí esa conducta típica y antijurídica, esa conducta punible, no soy inimputable porque yo preordené ese estado mental. Ahora, si alguien viene de pronto y me induce a un estado así, de pronto me escopolaminaron o alguna cosa así, ya puede haber una inimputabilidad, ¿cierto? Pero bueno, para el caso de esta pregunta, importante ver que inimputable es cuando esa persona no esté en capacidad de comprender o tenga una inmadurez psicológica, tenga un trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares, es denominado inimputable. La Profe. respuesta correcta es la C. Señor. No le entendí su ejemplo. O sea, usted me dice, ¿me puede volver a confirmar lo de la persona en estado de embriaguez? ¿Qué fue lo que dijo usted? No le entendí el ejemplo. Listo, claro. Digamos que yo me emborraché, ¿cierto? Yo me emborraché. O me pegué tremenda traba con, no sé, cualquier sustancia alucinógena. Digamos que me emborraché. Y salí y maté a alguien. Yo no soy inimputable porque yo mismo preordené ese estado. Yo mismo preordené ese estado o ese trastorno mental que tengo en ese momento. Ah, no es inimputable. No es inimputable. ¿Vale? Si yo mismo preordeno o que me emborraché o que me trabé o que no sé qué, no soy inimputable. ¿Vale? Solo cuando están locos. Solo cuando está loco. Es que está loco y salió y producto de esa locura, Profe, y producto deben de de ese haber trastorno mental. antecedentes. Bueno, para todo ese efecto, acordémonos que en la ley 906 estuvimos viendo la parte de las pruebas periciales y todo ese tema, pruebas documentales y eso, y hablábamos de que el defensor puede solicitar o puede, ¿cómo se me escapa la palabra? Bueno, consultar con los médicos y los peritos para poder demostrar la inimputabilidad de esa persona, para poder demostrar que realmente tiene un trastorno mental y que en el momento de los hechos tenía un trastorno mental y pues así lograr que esa persona quede en libertad. Pero eso ya es demostrándolo, todo es de demostrarlo, de que sí es así. Listo, en esta entonces es la C, inimputable. Seguimos. Pregunta número 5. Quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento es A, partícipe, B, autor, C, coautor o D, víctima. B, autor. B, autor.
Listo, acordémonos entonces, vamos al artículo 29 de la ley 599 también. En ese artículo 29 nos hablan sobre quién es el autor y nos dice exactamente eso. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Entonces, si yo voy y mato a esa persona, yo soy el autor. Pero si yo le pago a otro para que vaya y mate a esa persona, también yo voy a ser el autor. Que alguien Autor decía, intelectual. exacto, que si el autor material o el autor intelectual, eso. Entonces también soy el autor porque estoy utilizando a otro como instrumento para matar a esa persona. Dice, son Profe. coautores, señor. Profe, en el derecho, utilizando otro como instrumento, la figura es autor mediato también. Autor mediato, vale, listo. Pero entonces, importante tener en cuenta eso, que el autor es quien lo hace o quien utiliza a otro para hacer esa conducta. Y nos habla aquí también, dice, son coautores los que mediando un acuerdo común actúan como división del trabajo, con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado, de hecho, una persona jurídica de un ente colectivo sin pagar tributo. Bueno, entonces para este efecto la respuesta correcta es la B, autor de la ley 599, señorita Joana, buenas noches. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, profe. Bien, profe. Listo, seguimos. Pregunta número 6. Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe sobre el grado de aceptación por la comunidad científica es una característica que debe tener el informe del investigador de, acordémonos que vimos esos informes, ahí está el investigador de campo, el de laboratorio, C, ninguno de los anteriores o todos los anteriores. ¿Cuál de esos informes debe contener esa característica, la explicación del principio, principios técnicos científicos aplicados sobre Laboratorio, profe. tema, grado B. de aceptación? La B, palabra clave es científica, laboratorio. listo. Y eso lo encontramos en la ley 906, en el artículo número 210. Y ese artículo 210 nos habla sobre el informe del investigador de laboratorio. Y ahí nos dice, el informe del investigador de laboratorio tendrá las siguientes características. A, la descripción clara y precisa del elemento material probatorio de evidencia física examinados. B, la descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en la realización del examen, además informe sobre el grado de aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico-científica. C, relación de los instrumentos empleados en información de su estado de mantenimiento al momento del examen. D, explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe sobre el grado de aceptación por la comunidad científica. Entonces, ahí lo encontramos en el artículo 210, literal D, la respuesta. Entonces, tenemos en cuenta que ese informe del investigador de laboratorio debe llevar esa característica, entre otras. Seguimos. Pregunta número 7. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con su abogado no serán susceptibles de registro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Listo. ¿Quién se acuerda en dónde encontramos esa respuesta? Vamos al artículo 233 de la 906. Dice, retención de correspondencia. 233, ¿sí es este? Sí. Dice, el fiscal general o su delegado podrá ordenar a la policía judicial la retención de correspondencia privada, postal, telegráfica o de mensajería especializada o similar que reciba o remita al indiciado o imputado cuando tenga motivos razonablemente fundados de acuerdo con los medios cognitivos previstos en este código para inferir que existe información útil para la investigación. En estos casos se aplicará analógicamente la naturaleza del acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos. Asimismo, podrá solicitarle las oficinas de correspondencia copia de los mensajes transmitidos o recibidos por el indiciado.
Similar procedimiento podrá utilizarse para que las empresas de mensajería especializadas suministren la relación de envíos hechos desde el imputado o dirigidos a él. Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones contempladas no podrán extenderse para un periodo superior a un año. 233 numeral 1. No, pero es que este no es el que yo estaba buscando. Y no me acuerdo exactamente cuál es el artículo que nos habla de esta respuesta. El que se acuerde, por favor, me lo hace saber exactamente cuál es el artículo. La orden escrita, medio consentimiento, Bueno, mientras que me acuerdo, vamos a seguir, pero bueno, igual tenemos conocimiento de eso, ¿verdad? Porque eso lo estuvimos estudiando. Sabemos que cuando hay una comunicación entre el indiciado, el imputado o el acusado con el abogado, esas comunicaciones son intocables, ¿cierto? Hablamos de que esas comunicaciones son intocables. ¿Listo? Entonces, aquí la respuesta correcta es verdadero, mientras que me acuerdo qué artículo es. Profe, lo dice en el 345. En el 235, 235 ahí dice que por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. Creo que será ese, profe. Ah, bueno, esa puede ser. ¿Y cuál decía Cindy? El 345, restricciones al descubrimiento de la fraude, es información sobre el primero, información sobre la cual alguna norma disponga de su secreto, como la conversación del imputado con su abogado, entre otras. Bueno, también nos puede servir ese, listo. Bueno, lo importante aquí es que ya tenemos conocimiento que esas comunicaciones, siempre que hay entre el indiciado, el imputado o el acusado con el abogado, son intocables. Son intocables. Y esas no se pueden tocar. Listo, seguimos. 8. No es un derecho del capturado. A. Conocer del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. B. Hacer una llamada para indicarle a alguien sobre su retención. C. Conocer del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser utilizadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. D. Designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? La B, profe. La B, profe, la B. Hacer una llamada para indicarle a alguien sobre su retención. La B, pero no puede hacer una llamada el capturado. No, él señor. tiene derecho a Él que se le indica- informe a un familiar Él de le la captura. indica a la persona a quien se va a notificar sobre su captura, pero la llamada la hace uno como agente captor, no él. Correcto, correcto. Entonces, el capturado tiene derecho a indicar a quién van a llamar para informarle que esa persona fue capturada. Y eso nos dice el artículo 303 en su numeral 2. Dice, del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. Entonces, si me capturan a mí, yo digo, llamen a mi mamá. Pues, el agente que me capturó llamará a mi mamá y le dirá, señora, su hijo fue capturado y está en tal parte y ta. No es que yo digo, venga, saco el celular y llamo, mamá, me capturaron. No. El agente captor es el que lo va a llamar. Entonces, la respuesta correcta es la B. Hacer una llamada no es un derecho del capturado. Bien, seguimos. Pregunta número 9 dice, los agentes encubiertos estarán facultados para A. Intervenir en el tráfico comercial, en el tráfico comercial. B. Asumir obligaciones. C. Ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado. D. Todas las anteriores. ¿Cuál es? De todas las anteriores, profe. De todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿Todas las profe. anteriores? ¿Seguros? Última palabra. ¿Todo eso lo Señor. puede hacer el agente encubierto? 560. Listo. Artículo 242 nos dice, cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados
de acuerdo con los medios cognitivos previstos en este código para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación se adelantará, continúa de la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal previa autorización del director nacional o seccional de fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse uno o varios funcionarios de policía judicial o incluso particulares puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para, entonces aquí nos dice, ¿qué es lo que pueden hacer los agentes encubiertos? Para intervenir en el tráfico comercial, o sea, la A, sí. Para asumir obligaciones, la B también. Ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado, la C también. También dice, no me perdí, incluso fue necesario adelantar transacciones. Y si fuera necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, el agente encubierto encuentra los lugares donde ha actuado. Bueno, entonces para esta, la respuesta correcta es la D. Todas las anteriores. Todas esas las puede hacer el agente encubierto. Puede intervenir en el tráfico comercial, puede asumir obligaciones, puede ingresar a reuniones. Bien, seguimos. Entonces la respuesta ahí era la D. Pregunta número 10 dice, el reconocimiento en fila de personas se efectuará mediante la conformación de una fila de personas de mínimo 5 personas, 6 personas, 7 personas, 8 personas. 7 personas. 7. 7 personas. 7 personas, sí, yo me acuerdo que esa estuvimos hablando harto, que eran 7 personas, no pueden ser ni 5, ni 3, ni 2, tienen que ser mínimo 7 personas. Eso nos dice el artículo 253, que dice en el numeral 1, el reconocimiento se efectuará mediante la conformación de una fila de personas en número no inferior a 7, incluido el imputado, al que se le advertirá el derecho que tiene de escoger el lugar dentro de la fila. Entonces, cuando se va a hacer un reconocimiento en fila de personas, deben ser mínimo 7 personas, mínimo. Pueden ser 8, pueden ser 9, pueden ser 10, no importa, pero no pueden ser menos de 7. No pueden ser ni 5, ni 4, ni 6. Tienen que ser mínimo 7. Y dentro de esos 7, pues deberá estar el imputado. Ahí, dentro de esos 7. Y nos dice también el artículo que se le da a conocer al imputado el derecho que tiene de decidir en qué posición va a estar, si se hace de primeras, si se hace de segundas, bueno, y verá. Entonces la respuesta correcta es 7. Bien, seguimos. Pregunta número 11. Dice, la cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física y finalizará en el laboratorio. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué? Profe, porque solo finaliza cuando una autoridad competente lo ordene. Exacto. Correcto, así es. Y eso nos dice el artículo 254, que dice, la cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física y finalizará por orden de autoridad competente. O sea, no finaliza en el laboratorio, finaliza Profe, buenas noches. por orden de Ahí autoridad. recordemos que Siga, Ramos. eso, cuando la autoridad competente, Correcto, sí, es cuando la autoridad competente lo determine, lo ordene así. O sea que ahí era falso, no finaliza en el laboratorio, falso. Seguimos, pregunta número 12. Son medidas de aseguramiento, ese también lo vimos. Dice A, privativas de la libertad. B, no privativas de la libertad. C, no comparecencia. D, B y C son correctas, o sea, no privativas y no comparecencia. A y B son correctas.
¿Cuál es la respuesta? A y B. La E, profe. La E, o sea, A y B, o sea, privativas de la libertad y no privativas de la libertad. ¿Sí es así? 560, profe. Listo, entonces vamos al artículo 308 y el artículo 308, que ya ese es en donde mentiras, ese no es el artículo 308, mentiras. Ese es el artículo 307, si no estoy mal, 307. Dice, medidas de aseguramiento, son medidas de aseguramiento las privativas de la libertad y las no privativas de la libertad. Y hablábamos que las privativas de la libertad pueden ser dos: detención preventiva en establecimiento de reclusión o detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. Esas son las privativas de la libertad. Señor. Qué pena, ahí se me quedó la señal un momentico. ¿Me confirma la respuesta de la 10 y de la 11? Rapidez, qué pena. De la 10 y de la 11. La 10 son 7 personas, la C, y la 11 es falso. Listo, seguimos con la 12. Entonces, las privativas de la libertad son en establecimiento de reclusión o en la residencia señalada por el imputado. Y las no privativas de la libertad son varias. Dentro de esas está estar con una vigilancia electrónica, está No salir del país. no salir del país, estar sometido a una vigilancia por una persona o una institución, está presentarse periódicamente. Correcto. No comunicarse con determinadas personas, no ir a ciertos sitios, en fin, son 9. Vea, por ejemplo, la novena, la prohibición del salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m., esa es otra, que hablábamos de que a veces el juez les da un permiso para que ese horario cambie un poco, de acuerdo al trabajo, cosas así. Bien, entonces la respuesta correcta aquí es la E. Las medidas de aseguramiento pueden ser privativas de la libertad o no privativas de la libertad. Bien. Seguimos. Pregunta número 13. Dice, según la aplicación del principio de oportunidad, la Fiscalía tiene la facultad constitucional que le permite A, suspender la persecución penal, B, interrumpir la persecución penal, C, renunciar a la persecución penal, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. La D, profe, la D. La D. La D, todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿seguros? 560. Listo, entonces el principio de oportunidad lo encontramos a partir del artículo 321, que ahí nos dice que es el principio de oportunidad, todo ese tema, y en el artículo 323 nos dice aplicación del principio de oportunidad. Dice, la Fiscalía General de la Nación en la investigación o en el juicio hasta antes de la audiencia de juzgamiento podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en los casos que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad. La respuesta correcta es la D, todas las anteriores. La Fiscalía tiene esa facultad que le permite, puede suspender, puede interrumpir, puede renunciar a la persecución penal de acuerdo con esos acuerdos a que lleguen con el imputado en dado caso que se vaya a aplicar el principio de oportunidad. Entonces, que le dicen, por ejemplo, bueno, acepte que usted sí lo hizo y yo hablo con el juez para que le rebaje tantos años, para que le reduzca la pena en tanto, así, algo así, ¿vale? Entonces, todo eso lo puede hacer la Fiscalía. Pregunta número 14, dice, cuando transcurridos 60 días a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294, se considera A,
sustitución de la detención preventiva, B, causal de libertad, C, flagrancia, D, caución. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? B, causal de la libertad. Causal de la libertad. Listo. Artículo 317 y 317A son los que nos hablan sobre las causales de libertad. Y en el 317 nos habla de las causales de libertad para las personas del común. Y el 317A nos habla de las causales de libertad ya cuando se trate de miembros de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados. Entonces, para este caso vamos al 317 que nos dice en el literal, perdón, en el numeral cuarto, si no estoy mal, cuarto, sí, cuarto. Dice, bueno, nos dice aquí, la libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos. Cuarto, cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación, no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 194. Entonces acordémonos que a partir de ese día en que se formula la imputación, empiezan a correr 60 días para que la fiscalía presente el escrito de acusación. Si pasaron los 60 días y no presentaron el escrito de acusación, inmediatamente la persona debe quedar en libertad. Entonces, la respuesta correcta es B, causal de libertad. Seguimos. Pregunta número 15. El periodo de prueba no podrá ser superior a... ¿A cuánto no puede ser superior el periodo de prueba? 6 meses, 1 año, 2 años. 3 años. 3 años. Artículo 326 nos habla sobre las condiciones a cumplir durante el periodo de prueba y aquí nos dice, el fiscal fijará el periodo de prueba, el cual no podrá ser superior a 3 años y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de juzgamiento entre las siguientes. Bueno, y ahí ya le ponen unas condiciones que debe cumplir, como por ejemplo no tener armas, como no conducir vehículos, como no hacer ciertas ¿Qué actividades. artículo es, profe? Qué pena. 326, artículo 326. Okay. Son las condiciones a cumplir durante el periodo de prueba. Entonces, ese periodo de prueba no puede ser mayor de 3 años, máximo 3 años. Bien, seguimos. Pregunta número 16. Dice, de los siguientes, ¿cuál no es un macroelemento material probatorio? A, avión, B, bus, C, arma de fuego, D, ninguno de los anteriores. ¿Cuál no es un macroelemento? La C. ¿La C no es un macroelemento? ¿Quién nos recuerda cuáles son los macroelementos? Son aquellos, Aviones, buses. son aquellos maquinaria marina, gran archivo, todos aquellos elementos que, como dice Montoya, por la gran envergadura, pronto no pueden ser llevados a la audiencia y eso, profe. Correcto, entonces el artículo 256 nos habla de los macroelementos, nos dice, macroelementos materiales probatorios, los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos, automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger elementos materiales probatorios y ciencia física que se hallen en ellos, se grabarán en videocinta o se fotografiarán su totalidad y especialmente se registrarán dentro de, del mismo modo, los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros semejantes, marihuana, cocaína, armas, explosivos o similares podrán ser objeto o producto de delito. Que yo para este les daba el ejemplo de lo que me pasó a mí, que yo le presté un carro a un muchacho y el muchacho estaba con otro tipo ahí entre el carro, llegaron y los mataron a los dos entre el carro. Entonces, ese carro era un macroelemento. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo fotografían, lo graban, todos los sitios donde están las huellas, toda la cuestión, todos esos estudios, esos exámenes que tienen que hacerlos, y el vehículo después se va a entregar a su dueño, pues cuando el fiscal ya lo considere. ¿Sí? Entonces, los macroelementos son objetos de gran tamaño, objetos muy grandes.
que como decía el compañero, no los pueden llevar allá como evidencia física, pues entonces las fotografías, esos videos, toda esa cuestión van a ser las veces en su lugar, van a ser las veces de elemento material de prueba durante el juicio oral, ¿vale? Entonces la respuesta aquí es arma de fuego. Arma de fuego no es un macroelemento. Macroelementos son los grandes, los elementos muy grandes. Seguimos. Artículo 17 dice, con respecto a la conducta punible, los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte son testigos, culpables, coautores o partícipes. Ahorita hace un ratico lo leí. ¿Cuál es? Testigos, culpables, coautores o partícipes. Coautores. Coautores. Coautores, vale. También está en el artículo 29 de la ley 599 que nos habla sobre los autores, pero ahí en la segunda, en el inciso segundo dice, son coautores los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Entonces, son coautores esas personas que se ponen de acuerdo para hacer una conducta punible. Entonces, bueno, vamos a ir a robar ese almacén mientras que usted empaca la plata, yo atrapo ahí a los trabajadores para que usted pueda atrapar. Esos son coautores, se ponen de acuerdo. Hay un acuerdo común para poder hacer esa conducta. Entonces la respuesta correcta es la C. Seguimos. Pregunta número 18. Dice, órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Dentro de su competencia. ¿Cuáles son esos órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial dentro de su competencia? A, los alcaldes. B, la Procuraduría General de la Nación. C, la Contraloría General de la Nación. D, todas las anteriores. E, A y C son correctas. ¿Cuál será? D, profe. La D, profe. La D. Todas las anteriores. Listo. En el artículo 202, 201, también. 202. 202 dice, órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia los siguientes organismos. Entonces está la Procuraduría, la Contraloría, las autoridades de tránsito, las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, el director del IMPEC, bueno, los directores del IMPEC, los alcaldes, los inspectores de policía. Ellos tienen funciones permanentes de policía judicial, pero únicamente dentro de su competencia. Dentro de su competencia. Entonces, todos están incluidos ahí. Todas las anteriores. D. Bien. Seguimos. Pregunta 19 dice, la aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga. ¿Sí o no? Sí. Señor. Es cuando se llenan los cargos. 60. Eso. En el artículo 283 dice aceptación por el imputado. La aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga. Entonces lo que dice cuando la persona se allana a los cargos, cuando acepta, que también vimos por ahí más adelante en la parte del juicio y toda esa vaina, que el juez debe preguntarle si acepta o no acepta, que debe el juez también verificar si lo está haciendo de manera libre, que si lo está haciendo de manera consciente, que fue informado por el abogado, bueno, todo ese tema. Entonces la respuesta aquí correcta es sí, eso es aceptación por el imputado. Seguimos, pregunta número 20. De las siguientes, ¿cuál no es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad? Volvemos a las medidas de aseguramiento. ¿Cuál no es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad? A,
la prohibición de concurrir a determinados lugares. B, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia. C, la obligación de presentarse periódicamente cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. D, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. ¿Cuál no es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad? La D, profe, detención privativa en la residencia señalada por el imputado. ¿Por qué? Porque allí lo dice que está detención preventiva en la misma residencia, es decir, no puede salir de esa residencia. Por ende es privativa de la libertad, ya que no puede salir de allí, de su lugar de residencia, profe. De resto, todas se pueden mover. Aquí volvemos al artículo 307, que es el que nos habla de las medidas de aseguramiento, y aquí hay una palabrita clave que hasta ahora la utilizaba y que a veces nos confunde, y que esta pregunta me gusta harto porque a veces nos confundimos cuando encontramos esta palabra aquí. No. A veces encontramos esa palabra y nos confundimos y no respondemos la respuesta. Puede que sepamos esa respuesta, pero no la respondemos bien porque encontramos un no, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes no es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad? Entonces hay que leer muy bien. Y para este caso hay unas tablas de verdad que, bueno, a mí eso de las tablas de verdad no es que me parezca muy importante, pero de todas formas cuando volvamos a ver lectura crítica, vamos a ver un poquitico de eso de las tablas de verdad, ¿listo? Pero importantísimo, muchachos, que cuando encuentren ese no, lean muy bien la pregunta para que no se vayan a confundir. A veces, y la gran mayoría de las veces, se confunden con esa palabra ahí. ¿Cuál no es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad? Correcto, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque la prohibición de concurrir a determinados lugares sí es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, ¿cierto? La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica sí es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad también sí es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Entonces la respuesta correcta es la D. ¿Sí queda claro hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe, bien, bien. Listo. Perfecto, vale. Bueno, seguimos. Pregunta número 21, dice, para la validez de la audiencia preparatoria, es indispensable la presencia de A, la víctima, el juez y el fiscal; B, el fiscal, el Ministerio Público y el juez; C, el juez, el fiscal y el defensor; D, el defensor, el acusado, el juez, la víctima. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí y por qué? La C, juez, fiscal y el defensor. Juez, fiscal y defensor. Listo. En el artículo 350 y pico, 357, lo estoy buscando, 56. 356 nos habla sobre eso, dice, desarrolla la audiencia preparatoria. Y aquí nos dice, a ver, no estoy seguro si es el 355. El juez declarará abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el acusado, el Ministerio Público y la representación de las víctimas si las hubiere. Ahora, nos dice también ese artículo 355. Para la validez de esta audiencia será indispensable la presencia del juez, el fiscal y el defensor. Son indispensables. Si hace falta uno de estos, no se puede adelantar esa audiencia. No se puede adelantar esa audiencia. Puede faltar si quiere el Ministerio Público. Puede faltar si quiere la representación de las víctimas. No pasa nada.
pero no puede faltar ni el juez, ni el fiscal, ni el defensor. Esos tres son indispensables. Tienen que estar ahí sí o sí para que se adelante la audiencia. Entonces la respuesta correcta es la C. Bien. Seguimos. Pregunta número 22. Por allá alguien estaba hablando por teléfono. Seguimos. Llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias en materia de juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe, es el fin de las pruebas, las víctimas, el fiscal o el defensor. Sí, fiscal. Las pruebas, profe. Pruebas, profe. Las Las pruebas. pruebas. Las pruebas, profe. Las pruebas. Llevar al conocimiento del juez, o sea, lo que se las pone Pruebas son las que le aclaran al juez para tomar la medida. como defensa, como el Era indiciado. análisis, pues. Correcto. Entonces, aquí hablamos de, cuando estábamos hablando de la práctica de las pruebas, hablamos que habían 6 partes en esa práctica de las pruebas. En la primera parte nos habla sobre las disposiciones generales y nos dice, artículo 372, ¿cuáles son los fines? Aquí dice, fines. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias en materia de juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Entonces, el fin de esas pruebas es que se elimine toda duda razonable, que el juez vaya más allá de las dudas, que quede sin dudas de que eso sí pasó. Entonces, la respuesta correcta es la A. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Excelente, profe. Excelente, profe. Listo, vale, seguimos. Artículo 23. Dice, artículo 23, no mentiras. Pregunta número 23 es, dice, de acuerdo con la ley 906 de 2004, los testimonios especiales serán rendidos por... ¿Se acuerdan de los testimonios especiales? ¿Quiénes tienen que render los testimonios especiales? Los Presidente y fiscales y los vicepresidente. defensores, el gobernador y el alcalde, presidente, vicepresidente y ministros, o presidente y vicepresidente. ¿Cuál será? Presidente y vicepresidente. Presidente y vicepresidente. Presidente y vicepresidente, ministros no. O ministros sí. No, señor. No, profe, solo No, ministros no. Artículo presidente y 327. vicepresidente. Listo. Solo Artículo presidente. 387, testimonios especiales. Dice, cuando se requiera el testimonio del presidente de la República o del vicepresidente de la República, se informará previamente al declarante sobre la fecha y hora para que permanezca en su despacho, a donde se trasladarán el juez, las partes y el personal de secretaría necesario para la práctica del medio de prueba. Se observarán en ello las reglas previstas en este capítulo. Entonces, únicamente el presidente y el vicepresidente. Únicamente presidente y vicepresidente. Y cuando se requiera que ellos pues rindan testimonio, ¿qué se hace? Pues se les notifica para que ellos esperen allá en su despacho, juiciositos, y hasta allá van a llegar el juez, van a llegar las partes, va a llegar todo el personal de secretaría que se necesite para ese tema, y pues allá van a adelantar esa diligencia, van a rendir testimonio. Entonces, únicamente presidente y vicepresidente son los que rinden testimonios especiales. Bien. Seguimos. Pregunta número 24. Dice, de los siguientes, ¿cuál no es una prueba documental? De los siguientes, ¿cuál no es una prueba documental? A, fotografía. B, ecografía. C, el arma de fuego usada para la comisión de la conducta punible. O D, electrocardiograma. Dice que un electrocardiograma. ¿Cuál no es una prueba documental? No sé, Sí. la C, el arma de fuego. La C, profe, el arma de fuego. ¿El arma El de arma de fuego no fuego. es una prueba documental? No, porque es una Así prueba es, profe. física. Es un elemento, una evidencia física, exacto. Listo, bien.
Entonces, en la parte 4 hablamos sobre las pruebas documentales. Encontramos el artículo 424, dice prueba documental. Para los efectos de este código se entiende por documentos los siguientes. Entonces ahí nos hablan de los textos, de las grabaciones, de los discos, de las grabaciones fonópticas o videos, películas, grabaciones computacionales, mensajes de datos, telefax, fotografías, radiografías, ecografías, tomografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas o cualquier otro similar. Entonces, efectivamente, un arma de fuego no es una prueba documental. Esta no es una prueba documental. Bien, seguimos. Dice, pregunta número 25. ¿Qué es la ley 1826? Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador público. B, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador público. La A es acusador privado, la B acusador público. C, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado y público. O de ninguna de las anteriores. Acusador privado. La A. El acusador público no existe. Correcto, entonces, en la ley 1826, cuando empezamos esa ley, ahí justo debajo donde dice el diario oficial donde está publicado, dice Congreso de la República, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. Es el acusador privado. Siga, Hernán. Profe, muy buenas noches, compañero, muy buenas noches. Profe, era para una inquietud que tengo. El año pasado salió una pregunta como similar acerca del acusador privado, donde decía que si el acusador privado le podía servir a su cónyuge de acusador privado, salió una pregunta, me parece que similar, así como la estoy narrando. A ver qué respuesta me da usted, que ahí me quedó la duda. Listo, ¿ustedes qué opinan, muchachos? ¿El acusador privado le puede seguir? ¿Cómo es la pregunta? ¿Le puede servir a su cónyuge? Sí, de acusador privado en un caso pues así como el que estamos planteando. O sea, eso fue pregunta de examen el año pasado. Listo. Acordémonos, muchachos, que el acusador privado, ¿quién es el acusador privado? La víctima. La víctima en representación de El La abogado. víctima, la víctima. El abogado de la El víctima. abogado de la víctima, el abogado de El la abogado víctima. de la víctima. Cuando El acusador privado es la víctima en representación de un abogado. Correcto. La víctima es el acusador privado, que debe estar representado por un abogado de confianza. Y dijimos que ese abogado de confianza podía ser un estudiante de consultorio jurídico. Entonces, para esa pregunta, mi respuesta sería que sí. O sea, si yo soy la víctima, mi esposa puede representarme. Si yo soy la víctima, soy el acusador privado y mi esposa podría representarme, porque es mi abogada de confianza. Exacto, yo también diría que sí. Pero es según cómo vaya el contexto, ¿no? Porque pues si usted no es abogado ni estudiante de consultorio jurídico. Claro, sí, tiene que ser abogado para que lo pueda representar. O estudiante de consultorio jurídico. Profe, Pero una si la pregunta ahí con respecto a el eso. familiar no es abogado, entonces sería no. Porque si la esposa no es abogada, no lo podría representar. Profe, una pregunta ahí con respecto a esa pregunta. Con respecto a eso, yo diría que no por aquello del querellante legítimo, que es en relación. ¿Qué nos dice el querellante legítimo? Dice, querellante legítimo, la querella únicamente puede ser presentada por la víctima de la conducta punible. Si esta fuera incapaz o persona jurídica, se debe ser formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrá presentarla a sus herederos. Cuando la víctima estuviere imposibilitada para formular la querella, o sea incapaz y carezca de representante legal, o este sea el autor o partícipe de la conducta punible,
puede representarla el defensor de familia, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos. Entonces, el querellante legítimo únicamente es la víctima de la conducta punible. Listo. ¿Sí quedó claro, Hernán? 60 me cabo ahí 58 con su respuesta, sino que esa pregunta sí salió el año pasado salió una pregunta acerca de eso. Profe, ¿qué artículo es ese? Ese es el artículo, el de, ¿cuál, Cindy? El del querellante legítimo. El de la querella, el del querellante legítimo es el artículo 71. 2 de la 1826, que entra a ser el 71 de la 906, que queda modificado. Yo tengo una pregunta. Señor. Me queda la duda que si, bueno, al indiciado sí lo puede defender en ese caso la esposa o no. Sí, claro, también. También. ¿Es abogada? Sí. Es abogada. Y si es de confianza, pues que lo defienda. Si no confía en la esposa, pues contratará a otro. Pero sí, primero claro. sepárese. Primero que se separe. Pero sí, también lo puede defender. Listo, entonces en esta pregunta la respuesta correcta es la A, acusador privado. Se regula la figura del acusador privado. Bien, seguimos. Dice. Profe, una preguntita. Señor. Lo que pasa es que en la pregunta que hizo el compañero yo le entendí era que si yo como, digamos, acusador privado, como podía servirle de acusador privado a mi compañera sentimental. O sea, yo creo que, digamos, si mi compañera sentimental es víctima de algún delito y yo puedo denunciar y también, si después cojo el caso como acusador privado, o sea, puedo denunciar el caso. Yo también puedo ser creyente de un delito que se le hizo a mi esposa, digamos. Para que pueda, acordémonos entonces que para que pueda, como nos dice aquí, la querella únicamente puede ser presentada por la víctima de la conducta punible, o sea, únicamente lo puede hacer la víctima. Ahora, si de pronto la esposa, que es la víctima, quedó incapaz o quedó, no lo puede hacer porque quedó en estado de incapacidad para poder presentar esa querella, ¿quién la puede representar? El representante legal. El representante legal dice, si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos. Entonces, si de pronto la esposa se murió, pueden presentar esa querella los herederos. ¿Vale? Y en ese que dice, a lo último dice perjudicados legítimos, ¿qué se quiere decir eso? ¿En dónde? Ahorita al final del artículo lo dijo, perjudicados legítimos. ¿Perjudicado legítimo? Sí. El querellante legítimo. Si el querellante legítimo ha fallecido. ¿Dice perjudicado? No. Querellante legítimo. Entonces, si el querellante legítimo falleció, entonces lo que hablamos. Si era la esposa, entonces lo van a perjudicar a él. Ay, qué no puede ser un heredero. ¿Vale? Bueno, seguimos. Pregunta número 26. Dice. Pregunta número 26. ¿Quiénes pueden presentar la querella? Lo acabamos de ver. El fiscal, la víctima o todas las anteriores. La víctima. La víctima. Lo acabamos de ver. El querellante legítimo en el artículo 71, o pues si no puede porque quedó en estado de indefensión, lo puede hacer el representante legal o los herederos si se murió. Bien, seguimos. 27. En cualquier momento de la actuación y antes del inicio de la audiencia de juicio oral, el querellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de desistir de la acción penal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Artículo, aquí vamos al artículo 6. Sí, artículo 6, que vendría a ser el 76 de la 906. Dice,
En cualquier momento de la actuación y antes del inicio de la audiencia de juicio oral, el querellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de desistir de la acción penal. Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiere presentado escrito de acusación, le corresponde a la Fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e informada antes de proceder a aceptarla y archivar las diligencias. Ahora la partecita importante. Si se hubiere presentado, no, este todavía no era el que quería. Bueno, pero vale la pena leerlo. Si se hubiere presentado escrito de acusación, le corresponderá al juez de conocimiento luego de escuchar el parecer de la fiscalía o del acusador privado, según sea el caso, determinar si acepta el desistimiento. Dice, en cualquier desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes de la conducta punible investigada y una vez aceptado no admitirá retractación. Entonces, si yo quise desistir de esa querella y me aceptaron ese desistimiento, ya no me puedo echar para atrás, ya me tocó quedarme así. ¿Vale? Si desistí de la querella, ya no me puedo echar para atrás. Bueno, entonces la respuesta correcta es... ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Verdadero. Profe, Verdadero. Listo, bien, seguimos. Pregunta número 28 dice, además de los requisitos contemplados en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo con la ley 1826 de 2017, el escrito de acusación deberá contener, acordémonos que el 337 de la 906 nos habla sobre los requisitos que debe tener el escrito de acusación, pero en la 1826 nos habla de unos requisitos adicionales que debe tener ese escrito de acusación. Entonces, dice, deberá contener A, la indicación del juzgado competente para conocer la acción. B, prueba sumaria que acredite la calidad de víctima y su identificación. C, indicación de la posibilidad de allanarse a cargos. D, la orden de conversión de la acción penal de pública a privada, de ser el caso. E, todas las anteriores. F, ninguna de las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, correcto. En el artículo 15 nos habla sobre, bueno, el 15 de esta 1826, que viene a ser el 538 de la 906, nos habla sobre el contenido de la acusación y documentos anexos. Dice, el escrito de acusación deberá cumplir con los requisitos del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Además, deberá contener los siguientes, y nos colocan estos 4 numerales. Entonces, todas las anteriores. Todas las anteriores. Bien. Seguimos. Pregunta número 29 dice, la aplicación del principio de oportunidad es un causante de libertad en el procedimiento penal abreviado, ¿verdadero o falso? La aplicación del principio de oportunidad es un causante de libertad en el procedimiento penal abreviado, ¿verdadero o falso? La A. Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Listo, vamos al artículo 25, que vendría a ser el 548 de la 906, y nos dice causales de libertad. El término de las medidas de sobremiento privativas de la libertad en el procedimiento abreviado no podrá exceder de 180 días. La libertad del indiciado o acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos. Numeral cuarto, como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad. Cuando se aplique el principio de oportunidad, también se va a poder dar es un causante, perdón, de libertad, la aplicación del principio de oportunidad. Bien, seguimos. 30. ¿Quién es el acusador privado? A, aquella persona que al ser víctima de la conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado. B, aquella persona que al ser el autor de la conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado. C, aquella persona que al ser partícipe de la conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado. O D, todas las anteriores. La A. La A. Que Aquella veníamos persona que al ser víctima, porque el otro es el autor,
y el otro es partícipe. Correcto. Y veníamos hablando de eso. Entonces el artículo 549 nos dice, el acusador privado es aquella persona que al ser víctima de la conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado. El acusador privado deberá reunir las mismas calidades que el querellante legítimo para ejercer la acción penal. En ningún caso se podrá ejercer la acción penal privada sin la representación de un abogado de confianza. Siempre tiene que ser un abogado de confianza, siempre que se vaya a ejercer esa acción penal privada, tiene que ser un abogado de confianza. No le van a poner un abogado de esos de oficio, no, debe ser de confianza. Los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditados podrán fungir como abogados de confianza del acusador privado en los términos de ley. También podrán ejercer la acusación las autoridades que la ley expresamente faculte para ellos y solo con respecto a las conductas específicamente habilitadas. Entonces la respuesta correcta es la A. El acusador privado es la víctima, pero debe estar representada por su abogado de confianza. Bien. Última pregunta, dice 31. Cuando la acción penal sea ejercida por el acusador privado, este no podrá acudir directamente al juez de control de garantías para solicitar la medida de aseguramiento privativa o no privativa de la libertad. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? ¿Por qué es falso? Falso. Dice el artículo 36, que es el 536 o 37, 36, que es el 558, dice, cuando la acción penal sea ejercida por el acusador privado, este podrá acudir directamente ante el juez de control de garantías para solicitar la medida de aseguramiento privativa o no privativa de la libertad. Entonces acordémonos que en estos casos el acusador privado es el que está haciendo las veces de fiscal, ¿cierto? Está haciendo como ese papel de fiscal. Entonces puede acudir directamente ante el juez para solicitarle que ordene una medida de aseguramiento. Pero ahí dice, este no podrá acudir, o sea, por eso, ahí dice no. Ahí como la resaltaba, profe, en la pregunta anterior, el no. Y al momento de leer la pregunta, hay que ser bastante objetivo. Ese la vuelve falsa, ese no. Correcto, entonces la respuesta correcta es falso, falso, porque él sí puede acudir, el acusador privado sí puede acudir ante el juez para solicitarle que ordene la medida de aseguramiento privativa o no privativa, ¿vale? Entonces la respuesta correcta es falso. Listo, muchachos, 31 preguntas, ¿cómo les pareció? ¿Muy fácil, muy difícil o apenas? Buenas, profe. Excelente, profe. Bien, entonces se supone que si yo le doy aquí, debe salir 100%, 100 de 100, vamos a ver. Listo, ahí está. Has acertado 100% del quiz. Listo, muchachos. Entonces, esa era la prueba de conocimientos de estos tres temas, la ley 599, la ley 906 y la ley 1826. Siga Alexander. Alexander Izaza. Entonces, muchachos, para que ustedes sigan repasando estos temas, no se vayan a quedar únicamente con lo que hemos visto aquí. Acuérdense que de pronto mañana ya no nos acordamos de lo que vimos. Hay que estar leyendo, hay que estar repasando y todo este tema. ¿Listo? Hay que estarlo leyendo, hay que estarlo repasando. No nos vamos a quedar únicamente con lo que vemos aquí, porque de pronto se nos olvida. ¿Listo? Dice, ¿me puede explicar la pregunta de los derechos del capturado? Esa es la pregunta de la llamada, profe. La 8. Listo. Dice, no es un derecho del capturado. Entonces, los derechos del capturado los encontramos en el artículo
303 de la 906. A ver, ya lo busco por aquí. Creo que es esta la 906. Creo que sí. Espérenme a ver. 303. Listo. Los derechos del capturado sabemos que son 4. Dice, al capturado se le informa de manera inmediata lo siguiente. Primero, del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. Entonces, al capturado se le debe decir por qué se le está capturando y quién ordenó esa captura. Segundo, del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. Entonces, a veces nosotros nos confundimos porque creemos que el capturado tiene derecho a llamar y el capturado no tiene derecho a llamar. El capturado tiene derecho es a indicar a quién quiere que se llame para avisarle, ¿sí? Y el policía que capturó, entonces digamos que fue Alexander Izaza, el policía que capturó, entonces le da a conocer, le dice, señor capturado, usted tiene derecho a indicarme a quién quiere que le avisamos que está capturado. Entonces el señor le va a decir, por favor, llame a mi esposa, quiero avisarle a mi esposa. Entonces Alexander Izaza, como fue quien lo capturó, debe llamar a la esposa y decirle, señora doña Pepita, su esposo fue capturado por tal y tal razón y lo tenemos en tal parte y lo vamos a dirigir a tal parte. Entonces ya a esa persona se le garantizó el cumplimiento de ese derecho, se le respetó ese derecho. Pero no es que la persona tenga derecho, entonces, ay no, yo tengo derecho a llamar, entonces yo saco mi teléfono y llamo a mi esposa y mi amor, me capturaron. No, no es así. Es derecho a indicar a quién me llaman, a quién llamen. Y quien debe hacer la llamada es el funcionario responsable del capturado. ¿Vale? Alexander. Mauricio, siga. Profe, qué pena, buenas noches. ¿Usted no sabe para cuándo ya está así cocho el tema de las cartillas? ¿Para cuándo ya las tienen listas? Las cartillas mañana me van a entregar unas, pero esas que me entregan mañana ya están apartadas por un lado. Por otro lado, hoy precisamente tuve una discusión, bueno, más o menos con la persona. Voy a cortar la grabación aquí de una vez